Le solicitamos atentamente mantener su micrófono apagado. De todas formas, al final habrá un espacio para poder presentar preguntas y justamente como indica la grabación, bueno, va a ser grabado este evento para que puedan ustedes ver la retransmisión. Las universidades jesuitas en México buscan que sus comunidades universitarias sean capaces de responder a los desafíos regionales, nacionales e internacionales con un profundo sentido de justicia, para lo que reconocen la internacionalización de la educación superior como uno de los medios para lograrlo. A nombre del grupo de homólogas y homólogos de internacionalización SUG, les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta charla del ciclo de conferencias en el que participan expertos y expertas para compartir sus buenas prácticas en la materia con nuestras comunidades universitarias e instituciones hermanas y socias de forma transversal. En esta ocasión, la temática abordada será prácticas y oportunidades de internacionalización para identificar y explorar. Damos la bienvenida a cada miembro de la comunidad universitaria del SUG, de Euskal y de nuestras universidades socias que nos acompañan. Tengo el gran honor de presentar a nuestra invitada especial, doctora Claudia Velázquez Schobert, quien impartirá la charla Oportunidades para el estudiantado mexicano en el contexto europeo, el ámbito académico y laboral en Alemania. Una reflexión sobre las oportunidades que representan las diferencias culturales. Me permito también presentar una breve semblanza. La doctora Claudia Velázquez Schobert estudió Administración de Empresas con especialidad en Marketing en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Realizó estancias en Toronto, Canadá y Roma, Italia, para posteriormente cursar la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. En 2019 concluyó el doctorado de Administración de Empresas en Ibero Puebla. Colaboró con el área de marketing e investigación de mercados para empresas internacionales en la Ciudad de México. Desde el 2006 es docente de la Katholische Universität y en 2008 forma parte del equipo del Centro de Estudios Latinoamericanos. Como una necesidad de establecer una red de contactos en Alemania, fue fundadora y primera presidenta del alumno Exatec Alemania en 2005. De 2008 a 2009, realizó cursos de formación continua para la certificación como instructora intercultural en Jena. En 2007 a 2015, trabajó como docente e instructora en Audi, en Ingolstadt, Alemania, preparando a grupos de trabajo para estancias en España y en México. Actualmente es responsable de colaboraciones internacionales de la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt con universidades e instituciones de América Latina. Estimada doctora Claudia, agradecemos profundamente su participación y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, Mónica, muchas gracias por esa amable introducción. Y antes de continuar, quiero agradecer la invitación que me han hecho para formar parte de este ciclo de conferencias. Para mí es un honor y estoy muy agradecida por ello. Así que, bueno, como lo has dicho, Mónica, cuando recibí la invitación para participar en este ciclo de conferencias, tuve muchas ideas sobre lo que quería compartir con ustedes, y especialmente porque por estos años que llevo viviendo en Alemania y trabajando en el ámbito académico, he podido observar y en muchos casos experimentar el reto que significa vivir y trabajar fuera de México. Así que me complace mucho y quiero compartir el día de hoy y hablar sobre las oportunidades que podemos presentar y que pueden aprovechar nuestros estudiantes de México en Europa, específicamente en Alemania, que es del país que les puedo hablar con más detalle. Y si les parece, daré inicio con mi presentación. Ok, funciona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como han dicho ya el título, Oportunidades para el estudiantado mexicano en el contexto europeo, me gustaría conversar con ustedes sobre las oportunidades en el ámbito académico y laboral y que hagamos una reflexión sobre las oportunidades que representan las diferencias culturales. Normalmente pensamos en que es un reto, es algo difícil, pero también deberíamos visualizarlo como una oportunidad. Así que
esta es la agenda que quiero proponerles, que les propongo. Vamos a hablar un poquito sobre las habilidades indispensables en la actualidad y, bueno, relacionarlos un poco con estas diferencias que pueden existir. Después quiero comentarles sobre las oportunidades de explorar en la parte académica, en la parte laboral. Quiero compartir algunos ejemplos para poder verlo de una manera más práctica. Y también el día de hoy quiero comentar con ustedes algunos estándares culturales alemanes que pueden ser importantes para identificar ciertas diferencias culturales importantes. Y al final me gustaría hacer algunas recomendaciones. Bueno, el hecho de que estemos aquí ya nos dice que la internacionalización es algo en lo que estamos inmersos. Y por esta razón es lógico y de forma natural que todos estos encuentros entre personas con diferentes antecedentes culturales se incrementen, se den de en mayor grado. Por esta razón tenemos que pensar de qué forma podemos ayudar y de qué forma podemos orientar a todos nuestros estudiantes para poder aprovechar las oportunidades que existen. Y es un hecho que en México existen profesionistas capacitados, preparados a nivel internacional. Y eso también se reconoce en algunos países, en algunas empresas están conscientes de esto. Pero también eso significa que tenemos que pensar en que tienen que internacionalizarse. Es decir, es importante poder tener un contexto amplio, tener conocimiento de otras culturas, conocimiento de otras formas de trabajar, para poder ir enriqueciendo todo ese bagaje cultural que hoy en día es muy importante y que es parte de ciertas habilidades que son demandadas en la actualidad. Así que si pensamos en todas estas conexiones, en todas esas relaciones que existen en este momento, también debemos estar conscientes que la realidad es que hoy no es suficiente tener una formación académica, sino que tenemos que buscar la forma en que podamos desarrollar ciertas habilidades a través de experiencias individuales, a través de experiencias en el ámbito laboral, que nos lleven a ese enriquecimiento de forma cultural internacional. Y por eso, en la siguiente lámina, en ese sentido, es importante las tan mencionadas habilidades blandas, es importante que tengamos conciencia de esto y realmente trabajemos en ello, porque no es suficiente que tengamos a una persona especialista o que tengamos los conocimientos en una área específica, sino también es importante la forma en cómo se aplica, en cómo se trabaja. Como dice aquí, las habilidades duras no son lo que se hace y las habilidades blandas es la forma en que se hace. Así que si no tenemos esta capacidad de comunicación, esta capacidad, esta habilidad de trabajar en equipo, pues será muy difícil que alcancemos nuestros objetivos o que trabajemos de una forma efectiva. Por eso, si pensamos que en nuestro entorno normal, al lado, es difícil a veces trabajar en esta parte, pues esto es mucho más difícil si nos encontramos en un entorno multicultural o si nos encontramos fuera de nuestro país o de nuestra cultura. Y por eso me permito en este momento presentarles una breve lista, porque seguramente hay muchas más, pero de algunas habilidades que son importantes, que son muy importantes hoy en día especialmente para los empleadores o para las empresas o para las instituciones, porque en ese contexto internacional todavía es mucho más importante que seamos capaces de comunicar de forma efectiva. Y no me refiero solo a la comunicación verbal, es decir, a la comunicación hablada, a la comunicación escrita. Me refiero también a la comunicación no verbal. Y para eso tendremos que tener conciencia de que es importante no solo conocer a veces el idioma, sino también empaparnos de mucha información de la cultura o del país al que queremos ir.
O si estamos trabajando en un grupo multicultural, tener conciencia de que quizás la comunicación que yo utilice con algunas personas tiene que variar o tiene que cambiar un poquito si lo hago con otras personas, dependiendo de los antecedentes culturales que cada persona tenga. Así que esto no es sencillo, es un reto, pero tenemos también que pensarlo si estamos en un contexto tan diverso, tan diferente, poner mucha más atención en esto. También otra habilidad blanda importante es la organización, y aquí con la organización me refiero a esta capacidad de planificar, de ejecutar ciertas tareas, de realizar ciertos proyectos, y está muy vinculado con la administración del tiempo, que está relacionado a su vez con la puntualidad. Y por eso lo he puesto de manera junta, porque en la medida en que podamos organizar nuestro tiempo, organizar nuestras actividades y cumplamos con lo que hemos dicho que vamos a hacer, vamos a obtener una forma de trabajar mucho más efectiva. Y puntualidad no me refiero solo a llegar a tiempo a un lugar, me refiero a cumplir en tiempo y forma con lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer. Y aquí hay un punto importante que quiero compartirles, porque en alguna conferencia hace como 3 semanas se mencionaba que era una conferencia donde analizaban los proyectos de inversión de mexicanos y mexicanas en Alemania. Y un punto que decían era, bueno, es que a veces les cuesta trabajo decir no. A veces por no decir, por no perder la cara, como se diría, o por no quedar mal, o por pensar nosotros que cómo voy a decir no, que no soy capaz o no puedo cumplir, a veces evitamos decir no y caemos en el error de decir, bueno, probablemente quizás, o me comprometo a algo, pero no lo cumplo. Y en ese momento estamos perdiendo de alguna forma la confianza que se nos fue dada. Y esa confianza después es difícil recuperarla. Por eso, si nos comprometemos a algo, hay que cumplirlo. Si decimos que vamos a hacer un proyecto, o si vemos que nuestras capacidades nos sobrepasan, pues también decirlo, porque eso es importante. El trabajo en equipo. En esta parte, bueno, creo que nosotros y en este grupo, previo a nuestra conferencia, unos minutitos antes, hemos conversado un pequeño grupo y ustedes, es posible percibir ese trabajo en equipo, porque hay un motivo, hay un objetivo común que nos motiva y que nos lleva a trabajar por ello. A veces no es tan sencillo cuando nos encontramos en una sociedad que es un poco diferente. Pensemos México-Alemania. En México tenemos una clara tendencia a una sociedad colectivista y en Alemania tenemos una clara tendencia hacia una sociedad individualista. Y a veces eso puede ser difícil de entender cuando estamos trabajando de manera conjunta, porque quizás en la forma de entender el trabajo en equipo es diferente. En algunos casos se puede entender como nos sentamos todos juntos, generamos ideas, nos organizamos y trabajamos. Quizás el trabajo en equipo para otros se entiende como cada uno recibe su parte, asume su responsabilidad, sabe de qué es especialista y va a trabajar en ello. Entonces, también tenemos que estar conscientes de que el concepto de trabajo en equipo, la forma en cómo se trabaja puede cambiar, aunque al final el resultado pueda ser el mismo y el camino algunas veces un poco más largo, más difícil, pero tenemos que estar conscientes de que ahí también hay ciertas diferencias. Y si somos capaces de entender cómo trabajar en otro escenario, en otro contexto, vamos a tener seguramente mucho más éxito. También una de estas habilidades blandas es el pensamiento crítico. Y aquí hablamos de la habilidad para evaluar y para resolver problemas, detectando oportunidades de mejora. Y dentro de este pensamiento crítico seguramente también está presente la crítica. Y cuando hablamos de crítica y estamos en un contexto cultural o en un ambiente diferente, puede ser que esta forma de hacer una observación o de hacer una crítica sea demasiado directa.
Y eso de alguna manera puede generar una situación un poco tensa en el ambiente. Si sabemos que estamos en un entorno donde la comunicación directa es importante, donde yo puedo exponer mi punto de vista sin que sea tomado de una forma negativa, entonces lo haré y eso facilitará las cosas. Pero al revés, si estoy en una sociedad donde la crítica es difícil en el sentido de hacerlo directamente, sino que hay que hacerlo en privado quizás porque puedes generar una situación incómoda para la persona que recibe la crítica, entonces ahí tendré que valorar los diferentes escenarios, el contexto en el que me encuentro y con quién estoy hablando para poder actuar de la manera más adecuada. Las habilidades sociales y de comunicación interpersonal también son muy importantes y yo creo que en ese punto en México somos muy buenos en el sentido de la relación entre las personas, se nos da, es parte de nuestro día a día y quizás si estamos en un ambiente diferente eso podría cambiar un poco. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo y voy a regresar a este punto. Otras habilidades blandas consideradas muy importantes es la creatividad, la adaptabilidad, la empatía. Yo creo que en este punto, y específicamente hablando de la adaptabilidad, debemos salir de nuestra zona de confort. Debemos arriesgarnos a hacer cosas nuevas, que esto va vinculado con la creatividad. Y creo que aquí también tenemos que entender y analizar y poder tomar de la forma adecuada dependiendo el contexto en el que nos encontramos. Si estamos quizás en México, podríamos pensar en la palabra creatividad como algo positivo, y es algo positivo de hecho, pero quizás si estamos en otro entorno, pensemos a lo mejor en Alemania y decimos, bueno, es que somos muy creativos. Sí, está bien ser creativo, pero quizás no tan espontáneo. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a poner un ejemplo. En una planta, en una empresa, había varios robots y en este caso no había, llegaron los robots, había que instalarlos, pero no se hicieron las evaluaciones pertinentes o las evaluaciones completas del piso para poder instalar los robots. Así que llegó el día que había que activarlos o trabajar con ellos y entonces se dieron cuenta que, no funcionan, hay un problema con el piso y había que solucionar el problema. Y aquí fue cuando la creatividad de alguna forma solucionó el problema. No era la solución, la mejor solución, pero era la mejor solución en ese momento. No a largo plazo, pero en ese momento se resolvió. Y eso es algo positivo y creo que eso lo he escuchado con mucha frecuencia. Que no se nos cierra el mundo, que buscamos una solución y somos creativos. En algún otro momento quizás esa situación, y a lo mejor bien, si estuvieran en Alemania, eso hubiera sido de verdad algo mucho más crítico en el sentido de que quizás se hubiera parado, hubieran hecho, hubieran movido los robots, hubieran hecho un trabajo mucho más detallado y hubiera sido una solución definitiva a largo plazo. Pero hay que ver que al final se encuentra una solución, dependiendo de dónde nos encontremos y dependiendo del equipo con el que estemos trabajando, en la medida en que nosotros tengamos ese conocimiento sobre la otra cultura, podemos comprender la reacción, la forma de trabajar, las respuestas de uno u otro. Ok, bueno, esto después voy a regresar a estos puntos, por eso me parecía importante comentarles. Y si pensamos en la internacionalización, podríamos quizás pensar que es algo complejo, algo laborioso, casi imposible. A veces puede ser que se mire de esa manera, pero no lo es. No lo es porque en la medida en que nosotros nos preparemos, en la medida en que nosotros nos informemos y cumplamos con todos los requisitos que hay que cumplir para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras estancias en el extranjero, nuestro trabajo en el extranjero, eso va a funcionar. Aunque en este punto yo les recomendaría, o esa es mi recomendación, que antes de iniciar una búsqueda, antes de pensar, hagamos un ejercicio de autorreflexión.
que pensemos qué es lo que nos motiva. Es una motivación auténtica, y me refiero con auténtica así, ¿realmente yo quiero hacerlo? ¿O lo estoy haciendo porque tengo que hacerlo por ciertas condiciones? Por el trabajo, por los estudios. En la medida en que estemos motivados, eso va a ayudarnos a sobrellevar cualquier situación que se nos vaya presentando en el camino. Es importante, me parece, que identifiquemos cuáles son mis intereses, cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr. Y también muy importante, estar conscientes de mis competencias y de mis conocimientos. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera hacer un posgrado en ingeniería, pues tengo que estar consciente de que no podría, porque mis conocimientos sobre esa disciplina no son suficientes, no es mi competencia. Así que si quiero desplazarme a algún otro lugar, trabajar en alguna empresa, hacer estudios en cierta universidad, tendré que estar consciente de tengo los conocimientos suficientes o requiero una preparación previa, ¿no? Que eso significaría que quizás mis planes se tengan que posponer un poquito, pero si tengo todos estos elementos en la mira y puedo visualizarlos de manera muy clara, será mucho más fácil la búsqueda de una oportunidad. Y aquí, pues ya que tenemos esta información, que les sugiero, que les recomiendo que hagamos ese tiempo de reflexión, lo importante es identificar también qué quiero hacer. Quiero hacer estudios, quiero hacer una pasantía o unas prácticas, que es algo muy común aquí en Alemania, que los estudiantes hagan sus prácticas durante sus estudios. Quiero trabajar, quiero hacer un trabajo altruista, un trabajo voluntario, un trabajo social, o simplemente quiero aprender algo, un idioma o alguna otra cosa que me es de interés. Y si queremos concentrarnos aquí en el ámbito de Alemania, en la parte de lo académico, una primera dirección que me parece importante es el DAD. Es el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y bueno, el DAD está presente o representa a más de 350 universidades e instituciones académicas, con presencia en 100 países a través de 500 representantes. En México, en la Ciudad de México, hay una oficina del DAD, y me parece una dirección importante porque las becas que ellos ofrecen son bastante completas, son muy interesantes, y también no solo se refiere a becas de estudio, de investigación en Alemania, sino también otorga becas para estudiantes alemanes de doctorado o también estancias de investigación en el extranjero. Y en el caso de las becas para estudiantes de todas las disciplinas académicas y también para los diferentes niveles de carrera, de maestría, de doctorado. Y aquí esto tiene varias opciones, no solo es para estancias, sino también para viajes de estudios. Aquí, me permití tomar una captura de pantalla de la página de México, y ustedes pueden ver que ahí están, si quiero estudiar, si quiero estudiar e investigar en Alemania, o para aquellos que están interesados en ir a México, si quiero buscar una beca y en general la información. Es muy fácil, está todo ahí. Puede parecer que el proceso es demasiado laborioso, por eso había puesto eso antes, pero si se sigue y si se cumple con cada uno de los documentos, la probabilidad de que se obtenga una beca es muy alta. En la parte de becas para investigación, para estancias de investigación, para docentes, para aquellos que están haciendo su maestría o que están haciendo su doctorado, es muy importante el contacto que ustedes tengan con la universidad o con la institución en Alemania, porque una carta de aceptación es básico para poder continuar con el proceso de aplicación para una beca. Así que el involucrarse y el conocer un poquito más, tener una persona de contacto en Alemania es muy importante, dependiendo del interés que tengamos, si es que queremos ir por una beca del DAD. Y bueno, ahí está la página. También hay otras oportunidades en la parte académica, teniendo como referencia Alemania, está la Fundación Alemana para la Investigación, que se concentra, como dice, para la investigación. Actualmente hay 14 proyectos
Y lo que se busca con la Fundación Alemana de Investigación es apoyar a jóvenes investigadores que inician su carrera en Alemania. Esto es algo muy formal, por lo que generalmente cuando uno aplica para una beca a esta fundación, hay un proyecto ya muy estructurado. Así que eso es un aspecto importante. También otra fundación es la de Alexander von Humboldt, donde hay la posibilidad de hacer estancias de investigación de 6 a 18 meses en Alemania. Otra opción podría ser a través del Servicio Católico de Intercambio Académico, que ofrece becas para personas que están interesadas en hacer una maestría o un doctorado o un trabajo de investigación postdoctoral con duración de 2 a 6 meses. Todo esto en una universidad alemana. Actualmente nosotros aquí en la Universidad de Eichstätt tenemos a un becario por el Servicio Católico de Intercambio Académico que está haciendo su doctorado y junto con es una combinación de una beca del CAD junto con algo así como el CONACYT, pero en Chile. Entre estas dos instituciones están becando a este candidato a doctorado para todo el tiempo que va a estar aquí, que son más o menos 3 años. Otra opción en cuanto a oportunidades académicas es a través de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Y aquí hay oportunidades de beca para personas, estudiantes y posgraduados que provienen de África, América Latina y Asia. Estos son solo algunos ejemplos. Y aquí quiero compartirles lo que se refiere al DAD Studienreise. Esta es un ejemplo, es una persona que realizó estaba haciendo una maestría, hizo un viaje que en realidad ni siquiera estaba pensando hacer este viaje, pero se organizó un viaje de estudios financiado por el DAD y alguien no podía ir, así que se incorporó al grupo. A través de ese viaje tuvo su primer contacto con catedráticos en Alemania y específicamente con un profesor que tenemos aquí, nuestro profesor de Historia de América Latina, y a través de este contacto fue mucho más sencillo todo el proceso de aplicación para la beca. Lo que quiero transmitirles aquí es que el DAD es una institución que ofrece becas y financiamiento con la intención de que las personas que ya participaron en un proyecto financiado por el DAD tengan además en un tiempo posterior la oportunidad de participar en otros proyectos o de recibir una beca. Y todos estos trabajos que se hacen de estos viajes de estudios son importantes para poder visualizar las oportunidades que existen en Alemania. Dentro de este viaje de estudios tienen que visitar 3 universidades, por eso les permite tener diferentes contactos, visitar diferentes ciudades y visitar universidades grandes, pequeñas, de tal manera que puedan tener una idea mucho más amplia de las opciones que tienen en Alemania. Y bueno, este es un caso exitoso, como otros, pero me pareció importante que lo visualicemos también como una alternativa. A veces los estudiantes no están del todo claros y si no lo tienen muy claro, entonces podrían a través de estos esfuerzos, de estos viajes, tener la oportunidad de conocer algunas alternativas y decidirse en un futuro por un posgrado. También hay otras oportunidades, como programas específicos en universidades o centros de investigación, claro, a través de empresas si queremos hacer una práctica, o a través de los programas que ofrece el gobierno de Alemania. Si pensamos en programas específicos en universidades, aquí les recomiendo, este es un portal donde pueden buscar de manera muy sencilla las universidades, las opciones de programas que existen. Y me permití mostrar esto porque hay un punto interesante. La mayor parte de las universidades en Alemania son públicas. ¿Qué significa esto? Que normalmente
tienen un costo de matrícula prácticamente simbólico. Como ejemplo, aquí en Eichstätt, la matrícula cuesta 56 euros, 53 euros el semestre. Así que el hecho de que la mayoría de las universidades sean públicas, esto ya nos dice que hay muchas oportunidades para realizar posgrados o para realizar estudios en Alemania. Y eso, bueno, es una oportunidad que tienen aquí que se puede aprovechar muy bien. Pero claro, como este portal hay otros, solamente quería que lo pudiéramos visualizar. Aquí está la página. Bueno, si hablamos de centros de investigación en Alemania, algunos adscritos a algunas universidades, estos son algunos de ellos. Está el Centro de Estudios Latinoamericanos, que está adscrito a la Universidad de Kassel, o el Centro de Estudios Latinoamericanos de Hamburgo-Berlín, la Fundación de Ciencia y Política en Berlín también, o el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, que por cierto tiene un programa a través de CONACYT para algunos proyectos de investigación, así que también ahí hay contactos importantes. El Instituto Iberoamericano en Berlín, como pueden ver, está todo como muy centralizado en Berlín, pero también hay otros institutos como el Instituto Central de Estudios Latinoamericanos, que es el instituto donde yo trabajo. Y aquí les puedo decir, porque lo veo en el día a día, que tenemos gran interés de promover la investigación, las estancias de investigación en nuestro centro, en nuestra universidad. Y como instituto tenemos las posibilidades de apoyarlos en diferentes aspectos, tanto la parte de logística como la parte de la postulación para una beca. Nosotros no podemos ofrecer una beca, pero apoyamos mucho para que se pueda concretar esta parte. Y también hay otros centros. Esto es solo un ejemplo. En Baviera tenemos el Centro Universitario de Baviera y este centro tiene varios proyectos, tiene varias convocatorias, pero creo que para nuestro caso estas dos son importantes. Uno se llama la convocatoria para financiamiento semilla en América Latina, Alemania. Y esta convocatoria lo que intenta es apoyar proyectos de manera conjuntas en investigación, o desarrollo de programas de estudios binacionales o proyectos para el mejoramiento de la enseñanza superior. Aquí se trata de proyectos que tengan una duración máxima de 12 meses y el monto a financiar es como máximo 6,000 euros. Pero bueno, esto puede ir variando dependiendo de la convocatoria y del año. La otra opción a través del Centro Universitario de Baviera es el programa para estudiantes, donde se ofrecen becas para estancia de investigación para realizar estudios y prácticas en el marco de la tesis del bachelor, es decir, de la carrera o de maestría. Y puede tener una duración de 1 a 5 meses. Así que es una buena opción para aquellas personas que no quieren o no pueden estar tanto tiempo fuera de México, pueden moverse entre este periodo para poder hacer una estancia que pueda ser financiada por el BAILAT. Aquí los montos más o menos son alrededor de 860 euros mensuales y una financiación de 150 euros como pago único por concepto de seguro. Este centro tiene también una base de datos importante donde pues, me parece que es una fuente de información relevante cuando queremos buscar a un especialista o cuando tenemos la intención de trabajar sobre algún tema. Hay una base de datos donde se puede buscar por tema, por país, o si conocemos el nombre, bueno, pues lo buscamos y vemos qué temas trabaja esta persona, este investigador o esta investigadora. Aquí quise compartirles esta fotografía porque el BAILAT es un centro con el cual trabajamos también muy de cerca y también existe una comunicación muy estrecha con México. Así que, bueno, está aquí la directora directora ejecutiva del BAILAT en la inauguración de las oficinas del Consulado Honorario de México en Múnich, que es relativamente nuevo. Otras oportunidades
saliéndonos de la parte académica y pasando a la parte laboral, es si exploramos un poco sobre en la página de la Cámara de Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, solo como punto de partida. Ahí en esta página podemos encontrar algunas alternativas vinculadas, claro, con Alemania, sobre trabajos, pero también sobre prácticas. Y me parece que las prácticas es algo muy importante que no sea ciencia cierta en estos momentos como es en México, pero lo que yo observo es que es algo a través de lo cual los estudiantes pueden ganar experiencia ya en la parte laboral y que además es el primer contacto o quizás es el inicio de una relación laboral. Si hay un interés por trabajar en un futuro en Alemania o tener relación con alguna empresa alemana, quizás este puede ser un buen inicio para poder hacer prácticas, ir conociendo y también saber, bueno, si es algo que me gusta o no, prefiero ir por otro lado. Así que antes de entrar de lleno al mercado laboral, las prácticas me parece que es algo importante e interesante. Y aquí me permití copiar una práctica para un practicante o practicante en el área de marketing y ventas. Y aquí vemos que el idioma o los idiomas son muy importantes. Hoy en día a mí me sorprende, o me sorprendía mucho y me sigue sorprendiendo, que a veces cuando tenía que revisar los currículums de los estudiantes aquí, que, bueno, apenas estaban a la mitad de sus estudios y ya habían vivido en diferentes países, podían comunicarse perfectamente en 3 idiomas y eran bastante activos, trabajaban, así que tenían un perfil bastante interesante y me parecía que ya estaban preparándose para estas demandas laborales que existen sobre esta flexibilidad, esta adaptación, esta comunicación que son tan importantes. Así que creo que tenemos que trabajar también en eso, estar conscientes de que si contamos con 1 o 2 idiomas, vamos a tener muchas posibilidades, no solo para interactuar con otras personas, sino para también compartir lo que nosotros podemos mostrar y enseñar a otras personas, compartir con otras personas. Y la parte del interés en otras culturas y es que lo que quiero decir es que es muy fácil decir, sí, tengo mucho interés en otras culturas y en otros países, pero si no hago algo para llevarlo a la práctica, entonces quizás mi interés no es tan fuerte, quizás me gustaría, pero no tengo un interés tan fuerte que me lleva a la acción. Así que si pensamos en las necesidades o las cualidades que se esperan y lo que se demanda hoy en el mercado laboral, motivar a nuestros estudiantes a que salgan de su zona de confort me parece que es importante. Aquí quiero mostrarles otro ejemplo, no solo a través de las universidades o a través de una beca o a través de un centro de investigación, también puede ser a través de los voluntarios internacionales. Aquí tomé un ejemplo de BIMEX, que es Voluntarios Internacionales en México. Se trata de una persona que participó en este programa, perfeccionó el conocimiento del idioma durante su estancia en Alemania y después eso le permitió aplicar a una beca porque tenía el conocimiento suficiente para aplicar a la beca en el tema que quería trabajar y actualmente se encuentra trabajando en Alemania. Entonces los caminos pueden ser muy diversos y aquí es donde regreso a la parte de qué tan fuerte es mi motivación. Y eso me va a hacer mover montañas. Puede ser que me lleve un poquito más de tiempo o un poquito menos, pero eso es lo que me va a llevar a lograr mis objetivos. Otra opción para hacernos de información, de contactos, es a través de las redes que existen actualmente. Y vayan simplemente a la embajada, vayan a los consulados, ahí están registrados grupos, fundaciones y
grupos de redes de contactos. En este caso tengo un ejemplo aquí, la red de talentos mexicanos, pero también hay otros como los círculos, las asociaciones de círculos de mexicano-alemanes. Aquí coloqué al de Baviera, pero en diferentes regiones de Alemania es posible encontrar esta información. Y si ahora recuerdo qué fue lo que nos motivó, o qué fue a mí en lo personal lo que me motivó a formar el Alumni Exatec en Alemania, es justamente esta necesidad de reunirnos entre mexicanos, de apoyarnos entre mexicanos, de colaborar de alguna manera, sobre todo porque sabes que si llegas y te topas con alguien a quien le puedes preguntar, a quien te puedes dirigir, eso ya te facilita las cosas, aunque no puedas expresarte del todo, pero el hecho de poder preguntarle a alguien y aclarar tu duda, eso es oro. Así que toda esa motivación que teníamos en ese tiempo, el grupo que formamos Exatec, era que si podíamos contribuir de alguna forma, si podíamos apoyar a aquellos que iban llegando, eso sería algo que nos llenaría de satisfacción, y creo que lo hicimos de alguna manera. Así que esta es otra forma de hacernos llegar de contactos y poder iniciar nuestro proyecto de internacionalización. Bueno, pues después de ver algunas opciones en cuanto a lo académico, lo laboral, quiero comentar con ustedes sobre las características que pudiéramos encontrar en Alemania. Sé que es difícil y no podemos generalizar y no podemos decir todos los alemanes o todos los mexicanos y mexicanas, sino que tenemos que entender que cada uno de nosotros como individuos somos especiales y únicos. Sin embargo, hay ciertas características y resulta lógico porque depende del entorno en el que crecimos, cómo fuimos educados, es cómo nos comportamos, cómo actuamos. Así que esas similitudes se muestran a veces muy claras, a veces no tanto, pero es posible observarlas. Y en este caso, si queremos informarnos más sobre Alemania, sobre diferentes temas, les recomiendo que vayan a este enlace. Hay una información que está diseñada para darle la bienvenida a aquellos que quieran visitar o vivir en Alemania, así que puede ser interesante. Pero hoy quiero hablar de algunos estándares culturales alemanes. No voy a mencionar todos porque nos llevaría un poco más de tiempo, pero sí quiero compartir con ustedes estos estándares culturales. El primero se refiere a la valoración de estructuras y reglas. A veces decimos, quizás, sí, estos alemanes son muy cuadrados, no son nada flexibles. Bueno, sí, pero también es importante que entendamos que el respeto de esos procesos, el respeto de esas reglas, de esas estructuras, nos permiten realizar las cosas de manera más planeada y que los resultados sean mejores o nos evita problemas en el camino, ¿no? Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y lo respeta, las cosas deberían funcionar. Así que puede parecer a nuestros ojos a veces difícil de comprender, pero ya cuando estás inmerso te das cuenta de lo importante que es el respeto de esas reglas. Simplemente en la calle, ¿no? Cuando vas conduciendo y tienes que respetar las reglas, a veces, a lo mejor en México somos un poco laxos, me parece, y aquí de verdad que tienes que respetarlo porque tú das por hecho que la otra parte y la otra persona va a respetar y cada uno tiene su distancia y su seguridad, ¿no? Entonces, si no los respetamos, pues podemos causar algún problema, algún accidente, por mencionar un ejemplo. Y en la parte del trabajo, pues ni se diga, ahí el respeto de los procesos, de las reglas es importante. A veces nos salva un poquito nuestra creatividad cuando algo se sale del programa, pero es importante respetarlos. Pasando al tema de la franqueza y la veracidad, que son altamente valoradas, aquí, recuerdan hace rato dije, es importante saber decir no.
A veces es mejor decir, no puedo, no es posible, a prometer algo o decir que quizás va a hacer algo cuando sé que no va a funcionar. Si sé que no va a funcionar, es mejor que lo diga de entrada. Y eso va a ser mucho más valorado. Eso va a ser mejor a que al final no cumpla con lo que he dicho que voy a hacer. Es decir, que la comunicación directa es muy importante. Yo siempre les digo a mis alumnos que en México y en muchos países en América Latina hablamos con flores, le damos la vuelta, evitamos ese momento incómodo con el que rompemos la armonía, pero a veces es importante para que la señal sea clara, para que la comunicación sea clara, y especialmente cuando nos encontramos con personas de otra cultura que hablan otro idioma. Ahí es mucho más importante que todo sea transparente y que todo sea claro. Así que las flores y todo eso, pues lo dejaremos para otro momento, en otro contexto, porque aquí es muy importante esta comunicación directa. Otro estándar cultural es este sentido de deber que existe y esa autodisciplina. Esto me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en la universidad, cuando yo llegué, bueno, pues yo decía, ¿dónde está mi programa? ¿Qué clases voy a hacer? Y de repente me topé como que tenía toda la libertad. Yo podía hacer prácticamente lo que quisiera, seleccionar las materias que quisiera, y fue un poquito difícil encontrarme en esta situación, porque en ese momento yo tenía que decidir lo que quería hacer para el futuro. Lo que iba a estar al final en mi certificado, qué materias, lo estaba decidiendo ahí, y era muy importante, porque si en un futuro quería hacer una maestría en cierta área, pues tenía que tener ciertos créditos de esa área. Así que ya desde ese momento tú tenías que estar consciente de que la decisión que estás tomando ahorita va a repercutir en un futuro. Eso como un ejemplo, pero también, como dije antes, cada persona sabe que, que, que es su responsabilidad. Cada persona está consciente de que lo que haga es una parte importante de toda la maquinaria, y si una parte pequeña falla, va a afectar a todos los demás, y eso está muy presente. Por lo tanto, cada uno hace lo que le corresponde y cumple con su trabajo. Y además nadie está atrás de ti, ¿no? Tú sabes que lo que tienes que hacer y cómo y cuándo, y nadie te va a estar controlando. Así que esa autodisciplina es muy importante. También, bueno, la parte del tiempo, ¿no? De la administración del tiempo y el tiempo como tal, que es altamente valorado. Es una característica, yo creo que muy importante. Es muy mencionada, pero así como es muy mencionada, es muy importante. Y me parece que aquí al principio me parecía muy difícil, porque pensaba, oh, Dios mío, es que todo es así como muy exacto, y ¿por qué no puede ser uno un poquito flexible? Ahora lo entiendo. Cada parte tiene su tiempo, y en el momento en que yo no lo respeto, no estoy respetando también el tiempo de los demás. Así que lo que yo haga y lo que no cumpla va a afectar a los otros. Así que por respeto a las otras personas, eh, esta parte de la planeación, esta parte de la administración del tiempo también es muy importante. Y como he dicho antes, ¿no? Somos parte de este complejo, depende del escenario en que nos encontremos, pero cada uno de los elementos es importante y sabe lo que le corresponde. Y por último, la parte que no son todos, pero el que quiero comentar hoy, es la separación de la vida personal y de la vida profesional. Y aquí a veces pudiera pensar, oh, creo que no estoy bien aceptado, o por qué no me invitan, o por qué no se reúnen y me invitan. Bueno, la verdad es que las personas tienen su jornada de trabajo e intentan salir lo más temprano posible para compartir más tiempo, ya sea con su familia o realizar actividades de su interés, ¿no? La vida, digamos que aquí se trata de encontrar un balance entre la parte laboral y la parte personal. Así que a veces no se perciben a nuestros colegas, no necesariamente se percibe a alguien como con quien quiero tomarme un café después de la jornada de trabajo, o con quien me voy a reunir necesariamente el fin de semana.
se observa como una clara separación. No quiere decir que no se dé, sí, pero se da en menor grado que, por ejemplo, en México, ¿no? Normalmente si hay un colega nuevo, se invita, se le trata de integrar, se le hace parte del equipo, del grupo, y a lo mejor aquí no es tanto como sería en México. Y eso pudiera ser al principio un poco chocante o podría pensarse, no estoy siendo aceptado o aceptada, pero no es así. Se trata de simplemente la forma diferente de manejar las cosas, la parte del trabajo y la parte personal. No sé si aquí hasta este punto hay alguna pregunta que quieran hacer antes de continuar. Por el momento, doctora, no hay ninguna pregunta en el chat, pero podremos recuperar esto al final. Perfecto, entonces vamos a continuar. Y aquí, bueno, pues si nosotros tenemos una actitud positiva, digámoslo así, o tenemos una forma de manejar un problema adecuado, utilizando nuestra creatividad, aprovechando esta colectividad que tenemos como mexicanos por la sociedad en la que crecimos y trabajamos en equipo adecuadamente, creo que tenemos muchos puntos a favor para cumplir con estas habilidades que son tan demandadas hoy. Claro, cada persona es diferente y quizás algunas personas sean mucho más extrovertidas, menos sociables o más sociables, pero creo que si ponemos atención en estas habilidades y en estas características, podremos realizar nuestros objetivos o realizar nuestros proyectos de una manera mucho más fácil o menos complicada. Y como he dicho antes, siempre pensar también que cada uno de nosotros somos un elemento importante y en la medida en que hagamos nuestra parte de la manera adecuada, todo va a funcionar. Aquí quiero mencionar la palabra confianza. Eso es sumamente importante porque, como dije antes, si perdemos la confianza, si por algún detalle no cumplimos o no entendemos muy bien y no hay esa confianza para expresarlo o cuestionarlo, puede ser que nos encontremos en una situación un poco incómoda. Y si se cumple con los plazos en tiempo y forma, se respeta el tiempo de las otras personas, creo que eso es algo muy importante cuando pensamos en que vamos a trabajar o vamos a interactuar con personas de otra cultura, especialmente en el caso de las personas de Alemania, donde el tiempo es muy importante. Y un aspecto que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes es que en esa conferencia que les mencionaba antes, también se mencionaba que nos falta confianza, que no tenemos la suficiente confianza como para lanzarnos, para emprender, para hacer. Yo pondría un poquito en duda esta parte, pero esa es la percepción que tenía este grupo. Entonces, tomémoslo así como esta percepción que se tiene, pero también pensemos que a lo mejor a veces necesitamos mostrarnos con mucho más confianza. Y aquí quiero compartirles una experiencia. Aquí en la universidad hay una persona, un estudiante que no habla muy bien alemán y por lo tanto su comunicación era en inglés, pero no se sentía tan seguro y eso podías percibirlo. Así que él intentaba por todos los medios hacerlo en alemán, pero era un poco difícil la comunicación, especialmente en las cuestiones administrativas. Así que para él era como un problema, ¿no? Algo que le causaba dolor de cabeza. Y al final le dije, mira, si no puedes expresarlo en alemán, no lo hagas, hazlo en inglés, pero muéstrate seguro de ti, tú eres estudiante, tienes tus derechos, si tú te muestras seguro y expones todo de manera muy clara o lo explicas, creo que vas a tener mejor resultado y ese problema se va a solucionar. Entonces, a veces también es como nosotros reaccionamos. Puede ser que haya situaciones que nos hagan vulnerables o que nos hagan sentir vulnerables, pero debemos tener la confianza para expresarlo de forma directa
y en la forma en que podamos. Si no lo puedo decir en alemán, lo digo en inglés. Y si no me entienden en inglés, busco a alguien que me ayude para poder hacer la traducción o para que me entienda. Y yo creo que en este punto, y no es comercial, pero yo creo que en este aspecto el instituto, el centro donde yo trabajo y en la universidad donde trabajamos, y ahí Florian no me podrá dejar mentir, creo que al ser una universidad pequeña podemos tener este acercamiento con los estudiantes y con los estudiantes que nos visitan de América Latina. Estamos aquí siempre con la puerta abierta para apoyarles en todo lo que necesiten. Así que si nos sentimos un poco vulnerables o con poca confianza, busquemos los elementos que nos ayuden para hacerlo de otra forma. Bueno, aquí hay unas oportunidades. Oh, espero, hay un poco de ruido afuera en la calle. En este punto quiero compartirles un ejemplo de una oportunidad que aprovechó un mexicano al participar en un programa auspiciado por el gobierno. Lo siento mucho, normalmente no sucede esto y no hay tanto ruido, pero creo que hoy fue el día. Bueno, esta es la historia de Herbert Pérez Victoriano. Él es enfermero, tiene 28 años y él viene de la comunidad de Playa Limón, en el sur de México, en el estado de Oaxaca. Y él hace algunos meses decidió que quería hacer un cambio radical en su vida. Este es un extracto de una entrevista que le hicieron en el Deutsche Welle. Y él dice que participó, bueno, decidió cambiar su vida e ingresó a un programa auspiciado por el gobierno alemán. Al preguntarle por qué se había decidido por Alemania, él dijo que mi idea inicial siempre fue trabajar en Estados Unidos, me preparé incluso con el inglés, pero después me dije, ¿por qué Estados Unidos? Lamentablemente la situación entre México y Estados Unidos está muy mala. Y de ahí fue cuando pensé, ¿y por qué no Alemania? Así que a veces tenemos una idea, pero también es importante que miremos hacia otras direcciones. Quizás podemos encontrar algo mucho más interesante. Y él dice, investigando, me encontré con una convocatoria de Alemania, me preparé y decidí cambiar mi futuro. En mi opinión, esas 3 líneas me parecen muy profundas porque te deja ver la motivación que él tenía para cambiar su destino. Y eso lo llevó a participar en este programa, que de verdad es un programa excelente. Aquí él, cuando se le preguntó cómo ha sido su primera impresión del país, me voy a permitir leer. Yo llegué en noviembre cuando ya comenzaba el invierno y bueno, obviamente las personas no son tan cálidas como en Latinoamérica, no son tan alegres, más por esa fecha. Y aquí quiero ser muy honesta y quiero decirles que a lo mejor cuando salimos a la calle no vamos a encontrar necesariamente una sonrisa, pero eso no quiere decir que la gente no sea amable, solo que quizás a veces sí nos afecta un poco el frío y eso hace que la gente sea un poco más introvertida o un poco más reservada. Pero sí, esa es una diferencia que se observa de forma inmediata. Después él continúa, y en un principio todo fue del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, pero me he ido acostumbrando y de poco a poco interiorizándome más en la cultura alemana. Me gusta la mentalidad del país, su disciplina y la búsqueda por ser siempre el mejor. De eso es de lo que me quiero contagiar, de su disciplina. Y yo creo que en estas líneas podemos leer entre líneas esa disposición que tiene, esa adaptabilidad que tiene. A lo mejor hay cosas que de entrada no son tan agradables, quizás porque la gente no es tan amable desde su perspectiva, pero tiene esta disponibilidad para adaptarse al entorno donde se encuentra. Y bueno, después dice cómo cuenta su historia sobre cómo llegó al hospital en el Charité, que es el hospital en Berlín, y cuenta que, bueno, participó primero en primero estuve en una agencia donde estaba reclutando enfermeros y al final esta agencia se declaró en bancarrota, así que se quedó a la deriva, ¿no?
y dice que había tenido la oportunidad de estar en Berlín por una semana y gracias a esta agencia y en este viaje conoció a la directiva del Hospital Charité. Eso fue un acierto porque a través de esa comunicación que tuvo con ellos pudo darle seguimiento a su proyecto de trabajar en Alemania. Y bueno, la verdad es que es un proyecto que está financiado también o auspiciado por el gobierno, por lo tanto, eso facilita toda la parte del proceso administrativo, porque es ahí donde muchas veces nos atoramos o es muchas veces donde nos desanimamos, porque quizás dura un poquito más de lo que quisiéramos, pero les repito, si cumplimos con todo, seguramente vamos a alcanzar nuestro objetivo. Y aquí quiero compartirles esta parte que dice, ¿a qué le atribuyes el interés de Alemania por trabajar con enfermeros de México? En Alemania, la enfermería como tal no es una licenciatura. En México, un enfermero generalmente tiene que prepararse por 5 años en la universidad, con mucha teoría y mucha práctica. Y creo que eso es lo que está viendo el gobierno alemán en nosotros. Pero claro, eso no quiere decir que los enfermeros alemanes no son buenos. Todos son buenos. Así que tenemos que tener confianza en lo que nosotros sabemos, en nuestras competencias, porque seguramente encontraremos una oportunidad donde nosotros podamos encajar perfectamente como una pieza clave en, en algún otro lugar, en algún otro país. Y bueno, aquí él dice que sí recomendaría su experiencia porque es vivir una nueva experiencia, conocer gente nueva, conocer otras culturas. Y además, él ya observa que en Alemania se preocupan por el trabajador. Incluso dice que le pidieron alguna vez en el hospital que se tomara vacaciones. Eso en México nunca habría pasado, según él. Dice que trabajó 4 turnos seguidos en México y ese tipo de situaciones pues le hizo emigrar a otro país. Así que en la parte de las condiciones de trabajo pueden ser diferentes y desde su perspectiva es algo que él mira de manera positiva. Y bueno, al final lo quise dejar porque es importante también decirlo, que no se malentiendan. Él dice, yo soy de México, soy indígena y amo a mi país, pero las condiciones de trabajo no son tan agradables como en Alemania. Para él, ese cambio fue importante, fue un cambio positivo y él está aprovechando esta oportunidad que el gobierno en estos momentos de Alemania tiene para esta área específica. Pero no solo hay oportunidades en esa área específica, también se pueden consultar en esta página, en este portal, también otras alternativas para profesionales cualificados que son demandados en Alemania. Entonces, ahí a través de este portal podemos investigar también de acuerdo a mi preparación, a mi perfil, cómo puedo encontrar alguna alternativa de trabajo en Alemania. Mis recomendaciones, es básico, informarse. Veamos todo el panorama. Y yo creo que, como dije en un inicio, es importante pensar, ¿qué tanta es mi motivación? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis conocimientos, mis habilidades, mis capacidades? Informarnos para tener el panorama general, prepararnos. Y en esta preparación es informarse aspectos históricos, aspectos actuales, costumbres, cultura, tener el contacto con diferentes personas que nos den información de primera mano a través de redes de contacto. Si podemos participar en talleres de competencia intercultural, que hoy en día en muchas universidades están a la mano, se ofrecen, participemos en ellas o hagamos que nuestros estudiantes participen en estos talleres, porque aunque solo es una pequeña parte y es el hecho de participar en un taller no quiere decir que ya se tenga una competencia, pero es un buen punto de partida. Es una manera de visualizarlo, de despertar ese interés por conocer, por saber más. Y el idioma también es muy importante. Aunque exista el inglés que podamos utilizar en diferentes países, si conocemos el idioma del país a donde vamos, va a ser mucho mejor nuestra estancia y podremos aprovechar al máximo. Todo esto como parte del proceso para alcanzar una sensibilidad intercultural que es muy importante en el entorno en que nos estamos desenvolviendo, en esta internacionalización en la que estamos sumergidos.
Y como punto final quiero que recordemos que ante todo debemos tener la palabra respeto en primera línea. No existen culturas mejores que otras, simplemente son diferentes. Y también que tengamos conciencia de la identidad, tanto la propia como la de las otras personas, para poder comprender lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Escuchar y observar, para que de esta forma podamos interpretar de una forma correcta los códigos de comunicación y así podamos participar en un auténtico diálogo intercultural. Adaptación se escribe con mayúsculas y yo creo que es algo muy importante, y aquí coincido con la ponente de la sesión, de la plática anterior, la humildad cultural. Eso es muy importante y no debemos olvidarlo. Así que el mundo está en nuestras manos y lleno de oportunidades, solamente hay que buscarlas, hay que investigar, hay que prepararse y hay que decidirse. En la medida en que nosotros tengamos un interés grande, vamos a lograr lo que nos propongamos. Y si en algo puedo colaborar con ustedes, por favor, este es mi correo electrónico, estoy a su disposición en lo que les pueda apoyar con mucho gusto. Muchas gracias. Doctora Claudia, sin duda ha sido una ponencia sumamente valiosa. Consideramos que es sumamente valiosa en partida doble, porque si bien está enfocado y está, digamos, como dirigido digamos, contexto alemán, sí me parece muy valioso destacar que muchos de esos puntos, como por ejemplo el que manejaba de los soft skills, de los estándares alemanes, puede aplicar para todos nuestros estudiantes. Entonces, sinceramente, queremos agradecerle el abrirnos este panorama, el poder integrar estos valores tan importantes, de hecho, dentro de nuestra propia labor de la internacionalización de las universidades, y también puntualmente esta guía y esas herramientas que brinda a los estudiantes puntualmente interesados en Alemania, porque tal como lo comentábamos antes de iniciar la sesión, es evidentemente uno de los destinos más interesantes para nuestro estudiantado, no únicamente en el contexto mexicano, sino en el contexto latinoamericano. De hecho, países como Brasil, como Colombia, México, evidentemente, es donde más estudiantes hay movilidad hacia Alemania. Entonces, nos parece muy importante también tener esta parte de guía para chicos que están interesados en becas, en estudiar maestrías y doctorados. Entonces, queremos agradecerle mucho todo esto, esta completa información, esta guía y sobre todo su disposición para poder acompañar a nuestros estudiantes y a todos los interesados. Ahora bien, sí contamos ya con algunas preguntas y es por esto que quiero invitarlos nuevamente a compartirnos algunas más o incluso levantar la mano para que les podamos otorgar la palabra. Mi compañera Cecilia Sotelo va a apoyarnos con la lectura de las preguntas y por tanto le doy la palabra. Gracias, Moni, y muchas gracias, doctora Claudia. Ya tenemos por aquí algunas preguntas. Voy a comenzar con la de Marta. Ella pregunta qué oportunidades hay para una persona de 25 años que no ha tenido oportunidad de estudiar una licenciatura en México y qué oportunidad tendría en este caso en Alemania. Yo creo que ahí, pensando de forma espontánea, la parte de los voluntariados o de las prácticas. Depende del área de interés que tenga, podría acercarse a alguna institución, alguna organización o quizás incluso alguna empresa, dependiendo del área que tenga interés, para poder aplicar. Aquí un punto importante es el idioma. O sea, aunque no haya tenido otras experiencias, pero el idioma es básico. Y dependiendo de si contactamos a una empresa que tiene representaciones en México, ahí podría ser un buen contacto porque podría ser el primer inicio de esta relación a través quizás de unas prácticas o a través de una fundación o de una institución. Lo más importante es ver su perfil, cuáles son sus cualificaciones, cuáles son sus intereses y de acuerdo a eso ir muy focalizado hacia la búsqueda. Porque oportunidades hay muchísimas, pero si tiramos hacia todos lados a veces es difícil. Así que en la medida en que veamos su perfil y si se puede orientar hacia algo específico, va a ser mucho más efectiva esa búsqueda y el encuentro de alguna posibilidad. Muchas gracias. Y Rafael Reyes pregunta cuál sería la principal diferencia entre la enseñanza universitaria entre México y Alemania.
ahí tengo que decir esa autonomía. Aquí en Alemania, cada estudiante es responsable de su tiempo, es responsable de sus actividades o lo que tenga que cumplir con la universidad. Solamente tiene una fecha y sabe cómo se administra. Si lo hace en un día o lo hace dividido en todo el semestre, al final es esa autodisciplina que se espera de los estudiantes. Eso es un punto. Y el otro me parece que es también la participación, el debate. Como mencioné en la presentación, el hablar las cosas de forma directa, la comunicación de manera directa, también se observa y se experimenta en las aulas, ¿no? Los estudiantes debaten, dicen sus puntos a favor, en contra, pero siempre está, claro, siempre con respeto, pero siempre existe un debate. Y se espera que participen los estudiantes. Y las estudiantes tienen esa iniciativa para debatir y para trabajar también en actividades adicionales a su programa de estudios. Aquí puedo compartirles una experiencia en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Tenemos una carrera que es Estudios Latinoamericanos y los grupos de estudiantes llevan a cabo un ciclo de cine que se llama el Ciclo de Cine Latino. Es por iniciativa de ellos. Y nosotros, el instituto, lo que hacemos es simplemente apoyarlos en lo que necesiten. Si hay que firmar cartas o hacer una solicitud a alguna institución para patrocinios, lo hacemos, pero ellos lo hacen. Son iniciativas que apoyamos y que queremos que sigan manteniendo. Así que en ese sentido hay esa parte de automotivación para desarrollar proyectos y también el apoyo que se les da. Me parece que en México también puedes observar estas iniciativas y se mantienen, se dan apoyo dependiendo de la iniciativa que sea, pero creo que la parte del debate y de esa comunicación directa con los profesores y esa discusión positiva es diferente, sí, me parece. Muchas gracias. También Erika Wright comenta, muchas gracias por la información, en especial el tema de las competencias y las diferencias a tomar en cuenta entre mexicanos y alemanes. Le pareció muy importante y su duda es qué tan factible es que un alumno se sume a algún programa de estudios en Alemania y al terminar se quede a trabajar allá. Esto como una estrategia para quienes busquen un proyecto a largo plazo de estar por allá. Sí, eso es posible. Por lo general, después de que alguien concluye sus estudios, tiene un periodo que, si no me equivoco, es un año, donde tienen ese tiempo para buscar un trabajo. Es decir, que los egresados internacionales tienen ese tiempo y durante ese tiempo se les da su visa de su estancia. Si pasa ese año y no logran encontrar trabajo, pues tendrán que salir del país, dejar el país como estudiantes y después quizá el proceso sea un poquito más complicado porque para trabajar aquí en Alemania necesitas tener, digamos, el contrato ya para poder hacer la solicitud de residencia, ¿no? Así que es una buena opción si terminas, incluso ya desde tus estudios, porque como les dije antes, el hecho de hacer prácticas es algo muy normal e incluso es el inicio de una relación laboral. Durante los estudios puede empezar a hacer prácticas y de ahí quizás tener un trabajo por un tiempo o quizás un contrato indefinido, pero tiene un año. Es posible y esa es una buena opción. Sería mucho más complicado partir de cero, es decir, tener que regresar a México y desde México buscar un trabajo en Alemania. No es imposible, pero en la parte administrativa es mucho más sencilla si lo hace terminando la carrera o sus estudios. Muchas gracias. También Sofía Romero pregunta si hay algún campo de estudio que sea más fuerte que otro. En su caso es estudiante de nutrición y le encantaría hacer un intercambio en Alemania. Yo creo que ahí sería importante empezar a ver cuáles son las universidades que tienen programas relacionados con su disciplina, con su área,
para poder identificar, a ver, qué universidades hay, quiénes trabajan sobre este tema, es algo que me interesa, incluso empresas que pueden estar patrocinando algún proyecto, es algo con lo que yo puedo participar, mis conocimientos, mi perfil encaja con esto. Así que estoy segura de que hay muchas oportunidades sobre esta alternativa. Lo importante es tener ese primer contacto. En mi opinión, eso es lo más importante en el inicio del proceso, porque eso te facilita las cosas. Porque si necesitas una carta, se te extiende, porque si tienes una duda en la parte del proceso de admisión, también se le apoya. Así que creo que sí, debe tener seguramente muchas opciones. Muchas gracias. Y tenemos una duda más y bueno, tendríamos algunos minutos por si alguien más quiere colocar su duda en el chat o levantar la mano para hacer su duda abiertamente. Es una duda de Marta una vez más, quien pregunta qué tan cierto es que de acuerdo al desempeño académico y habilidades personales, el gobierno alemán es quien dirige el camino de los estudiantes con la diferencia escolar en Alemania. Sí, es verdad. Es verdad, aquí en Alemania hasta cierto, bueno, no recuerdo ahora la clase, me parece que es hasta la quinta clase o sexta clase, donde de acuerdo al desempeño de los estudiantes es que se decide si hacen el Abitur o si se van por el camino de una carrera técnica. Es decir, que a una edad muy temprana prácticamente se decide su futuro, porque si no tienen buenas calificaciones, será muy difícil que los impulsen o que los lleven por el camino de una carrera profesional o un estudio universitario. Conozco algunos casos de personas que no han sido muy buenas en la escuela al inicio y por eso no siguieron este camino universitario y se fueron por la parte de una carrera técnica o un oficio. Sin embargo, después reconocieron que querían regresar a la parte universitaria y bueno, han hecho estudios adicionales para poder accesar a la universidad. Aquí tengo que decir que no es tan sencillo. Si alguien está en la universidad es que ha tenido buenas calificaciones y ha tenido que trabajar duro para tener ese espacio, ese lugar en la universidad. Así que sí, es verdad, desde una edad muy temprana, de alguna manera ya están llevándolos por un camino, pero al mismo tiempo me parece que también es una presión que tienen los jóvenes y a esa edad tan temprana, pues ya si estudian o no estudian va a tener un efecto, una repercusión en el futuro. Y creo que eso es una presión bastante grande, en mi opinión, es una opinión personal. Muchas gracias. Y sobre ello nos pregunta también Marta si ese mismo proceso es el que se da con los estudiantes internacionales que aplican a una licenciatura allá. No, y eso es algo que he observado a veces inician una carrera profesional, están el primer semestre y de repente dicen, bueno, no es lo que me gusta y quiero ir a Alemania. Cuando ya tienen un documento que acredita que han iniciado un estudio universitario, en ese momento el proceso de admisión es mucho más sencillo, porque ante las autoridades, el hecho de tener ya un documento acreditando el primer semestre, por ejemplo, facilita la homologación o la aceptación de los estudiantes. Hay un problema cuando estás terminando el bachillerato, todavía no has iniciado tus estudios universitarios y quieres accesar a una universidad en Alemania. Ahí el proceso podría ser un poquito más complicado porque habría que hacer una homologación. Y las homologaciones en la parte del Abitur no son tan sencillas, o sea, sí lo miran con lupa para estar seguros que se tiene el nivel para poder iniciar estudios en la universidad. Pero para aquellos que ya lo iniciaron y lo acreditan es mucho más sencillo. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, quisiera comentar, creo que también mis colegas aquí de las áreas internacionales, sabemos que sí, durante el trámite, por ejemplo, para un intercambio, cuando ya están inscritos aquí en una licenciatura, es un trámite mucho más sencillo cuando ya está eso de por medio. Muchísimas gracias. Por el momento son todas las dudas.
Una vez más, si alguien quisiera abrir su micrófono y hacer alguna última duda, adelante, puede levantar su mano, o bien podríamos tener también una última pregunta por el chat. Yo aprovecho este espacio también para comentar y retomando un punto muy importante y muy valioso de la doctora Claudia, es siempre tener un primer contacto. Y en este caso, un primer contacto puede ser incluso dentro de sus universidades. Sí. Tal como les comentábamos al principio, estas conferencias se están organizando por los homólogos de internacionalización del SUG y justamente hay personas en cada una de las instituciones responsables justamente, particularmente, de la movilidad estudiantil. Entonces los invitamos a que se acerquen a sus oficinas de movilidad de intercambios en sus instituciones para que podamos justamente hacer este primer paso que muy valioso y muy acertado, como lo comenta doctora. Muchas gracias, Moni. Y bueno, cerraríamos con una última pregunta de María Velasco. No sin antes, doctora, compartirle que también recibimos varios mensajes de felicitaciones y agradecimiento por su charla de Rafael y de otros colegas también. María gracias. Pregunta si hay oportunidades de docencia de intercambio o para algún curso de actualización para los docentes en este caso. Me parece que para docencia es mucho más sencillo. Actualización, dependiendo de los contactos que tengan a través de la institución, creo que eso es mucho más sencillo a través de la Oficina de Internacionales, poder organizarlo. Pero les puedo comentar de la experiencia aquí en la universidad. Nosotros intentamos trabajar también con docentes de las universidades asociadas y a veces a lo mejor no pueden desplazarse, pero podemos participar en un curso de manera conjunta y de esa manera tener esa interacción. Para cursos de actualización, habría que ver el tema, pero pienso que se podría organizar algo a través de las oficinas de internacionales sobre un tema que sea adecuado para la mayoría y del cual puedan beneficiarse mucho más personas, tanto en México como en Alemania. Creo que por ahí se podría hacer algo interesante. Y las estancias de investigación están ahí, esas oportunidades existen y son, de verdad que es mucho más sencillo, porque además cuando tú ingresas a Europa, tienes un permiso como visitante, si no me equivoco, hasta de 3 meses. Así que si solo quieres hacer una estancia de 1 mes, 4 semanas o 3 semanas, es mucho más sencillo porque todo el trámite de la visa te lo ahorras. Simplemente se organiza un programa de actividades y se intenta aprovechar al máximo esa estancia. Y si se quiere hacer alguna investigación, pues yo puedo hablar por la Universidad Católica de Eichstätt, las puertas están ahí abiertas y simplemente es contactarnos y ver de qué forma podemos organizarnos. Pero eso es una buena opción y una buena alternativa que deberíamos aprovechar todos los docentes y todos los que estamos involucrados en este programa. Muchas gracias, doctora. Y Moni, te cedo la palabra. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Agradecemos a todos y a todas su participación en esta cuarta conferencia del ciclo Primavera 2022. En especial a nuestra invitada, la doctora Claudia, a quien hago entrega de esta constancia como agradecimiento a nombre de las y los directores de internacionalización del SUG. Muchas gracias. También les invitamos a todas y a todos a ver esta y las conferencias anteriores en la página del ciclo de conferencias de internacionalización SUG. Pueden encontrar el enlace en el chat, lo van a compartir mis compañeras. Y por último, y antes de finalizar esta sesión, agradecemos su apoyo completando un breve cuestionario que también compartimos en el chat para que nos apoyen a evaluar este evento y podamos, por tanto, hacer mejoras en nuestras organizaciones y en los temas incluso que quieran proponer. Encontrarán el enlace en el chat. Nuevamente, gracias a todos y a todas por su participación. Agradecemos especialmente a la doctora Claudia Velázquez Schobert por su ponencia y por toda esta valiosa información que nos ha compartido. Muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene alguna, perdón que interrumpa, pero si alguien tiene alguna pregunta específica, algo que no hemos podido comentar en este momento, les invito a que me contacten por mail, así como está el nombre aquí, claudia.velázquez-schobert@ku.de.
para poder atender todas sus preguntas y cualquier inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto, ahí estoy a su disposición. Gracias. Le agradecemos nuevamente, doctora. Muchas gracias nuevamente por su participación, por su puntualidad. Que tengan un excelente día.